Cuando los científicos y las científicas hacen experimentos, ponen en juego muchísimos, un montón de herramientas de pensamiento. Y bueno, se imaginan, se preguntan, entretienen ideas, las descartan, inventan formas de ver cosas y de poner a prueba sus conjeturas. Y estas herramientas en realidad son muy variadas y de hecho los investigadores y las investigadoras inventan herramientas nuevas todo el tiempo. Pero hay algunas que se repiten con cierta frecuencia, como digamos como si fueran los martillos o los destornilladores de nuestros talleres. Y se usan una y otra vez. Y como son tan potentes para resolver problemas, para entender la ciencia, es importante que los jóvenes en las escuelas las aprendan. Y por lo tanto es importante que los docentes las enseñen. Y una manera de ir descubriéndolas es analizando algunos casos históricos en los que la gente de ciencia del pasado las usaron, estas herramientas, con éxito o sin éxito, no importa, pero analizarlas en fin. Vamos a analizar aquí entonces algunos experimentos históricos para ver qué herramientas esas personas pusieron en juego y cómo podemos empezar a pensar cómo enseñarlas en el aula. Vamos a dar paso entonces al primero de estos experimentos históricos, que fue desarrollado ya hace muchísimo tiempo, en el 200 después de Cristo, por un médico romano en el Imperio Romano que se llamaba Claudio Galeno. Lo conocemos ahora simplemente como Galeno. Era un tipo muy show off. Que le gustaba hacer demostraciones en público y de hecho se hizo muy famoso y llegó a ser el médico personal del emperador romano. Y uno de sus experimentos así, históricos más famosos es lo que se llama ahora el experimento del cerdo chillón. Galeno, a través de un montón de disecciones de animales que se hacían en esa época, sabía, incluso también de cadáveres, sabía que en los cuerpos de los mamíferos, de muchos animales, existen unas ciertas fibras como cables amarillentos que conectan distintas partes del cuerpo y que se llaman nervios. Acá en la foto vemos el nervio ciático, que es uno de los nervios más grandes del cuerpo del ser humano. Y Galenos tenía una pregunta que estaba en la mente de todos en esa época, que es ¿para qué sirven los nervios? ¿Qué es lo que están haciendo realmente? Y entonces a Galenos se le ocurrió una idea. Dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para tratar de contestar esta pregunta? Dijo, ya sé, lo que voy a hacer es esto. Por un lado, cortamos algunos nervios y ver qué le pasa a un animal. Lo que pasa es que tiene que estar vivo el animal. Y entonces él empezó usando distintos animales, pero uno que se volvió muy famoso porque lo empezó a mostrar al público, digamos, era un cerdo al que había que maniatar. Era una cosa, una tortura, realmente una cosa súper inhumana, pero empezaban a abrir al cerdo vivo. El cerdo obviamente chillaba muchísimo. Y lo que Galeno fue haciendo fue cortando distintos nervios. Y encontró uno en particular, que lo empezó a usar mucho, que él descubrió que cuando cortaba ese nervio, lo que pasaba es que el cerdo dejaba de chillar. Es decir, había un nervio en particular, distintos nervios tenían distintos efectos, pero había uno que hacía que el cerdo dejara de chillar. Y lo que se da cuenta es que los músculos necesarios para hacer que el cerdo chillara habían dejado de funcionar. ¿Qué concluyó Galeno de esto? Bueno, concluyó que de alguna manera los músculos debían estar conectados de alguna manera con otra parte de lo que ahora conocemos como el sistema nervioso, en particular el cerebro. Se dio cuenta de eso porque los nervios, si uno los sigue anatómicamente, están conectados con algo que se llama la médula espinal, que es un tejido muy parecido al del cerebro, pero que corre por adentro de las vértebras. Acá vemos una vértebra humana que tiene un agujero en el medio y por ahí corre lo que se llama la médula espinal, que no debe confundirse con la médula ósea que está en los huesos. Esto es otra cosa. Y esa médula espinal se conecta con una cosa adentro del cráneo que se llama el tronco neural, que después a su vez se conecta con el cerebro. Es decir, que había una conexión entre los músculos y el cerebro a través de los nervios, y cuando se cortan esas conexiones
se deja de gobernar la parte motora, es decir, los músculos dejan de operar como nosotros queremos que operen. Es decir, que la operación del músculo depende de algo que ocurre en el cerebro. Entonces, repasando este experimento, vemos que tiene varias partes. Vemos que Galeno se hizo una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué función cumplen los nervios? Y para poder contestarla, él realizó una manipulación. Se agarró un chancho y le cortó un nervio. O sea, operó sobre la realidad, hizo algo sobre la realidad. No se quedó contento con simplemente mirar, sino que realmente está cambiando a ver qué pasa cuando él hace esas cosas. Y entonces observó el resultado. Su manipulación tuvo un efecto, digamos. Entonces eso él lo constató, ese es su resultado. Y es su resultado, él lo interpretó. O sea, hay una interpretación de esos resultados, que es que los nervios están conectados con los músculos, que conectan los músculos con el cerebro. Y fíjense que esa interpretación que las sale, no se desprende directamente o solamente de los resultados que él obtuvo, sino que tienen sentido en el contexto de otras cosas que él sabe. Él sabe por disecciones, por anatomía, digamos, que los nervios están conectando al músculo o las distintas partes del cuerpo con la médula espinal. Entonces, es en el contexto de ese conocimiento que él empieza a tener una idea de qué es lo que está pasando y cuál sería la función de los nervios. Muchas de estas cosas en realidad entraron en mayor claridad mucho más posteriormente en el tiempo. Pero bueno, estamos encontrando entonces al menos 4 partes de un experimento y vemos que cómo se combinan para encontrar ideas respecto de la realidad. Vamos a analizar otro más. Vamos a hacer varios ejemplos históricos rapidito. Este es también del sistema nervioso y son experimentos que fueron realizados por el gran fisiólogo francés Claude Bernard a mediados de los 1800. Lo llamo el experimento de las orejas calientes. Y básicamente Bernard lo que quería saber era si la temperatura del cuerpo está controlada por el sistema nervioso. Se sabía que el cuerpo de los mamíferos puede cambiar de temperatura y sobre todo distintas partes del cuerpo pueden tener distintas temperaturas. Y él quería saber si eso estaba bajo control nervioso o por algún otro fenómeno dentro del cuerpo. Y para estudiarlo se le ocurrió que iba a utilizar a un conejo. El conejo tiene unas enormes orejas y esas orejas cambian de temperatura. Entonces, lo que decidió hacer fue, él sabía que hay varios nervios que llevan a la oreja y cortó un nervio en particular de una oreja, pero no de la otra. Y lo que observó fue que la oreja cuyo nervio había sido cortado se empezaba a calentar, estaba varios grados por encima del resto del cuerpo del conejo y sobre todo de la otra oreja. Pero además vio, porque este era un conejo albino y como ustedes pueden ver en la foto se ven muy bien los vasos sanguíneos de la oreja, vio que esos vasos se estaban dilatando, se habían hecho más grandes y eso es lo que le estaba provocando la elevación de la temperatura. Entre paréntesis, este es exactamente el resultado opuesto al que él esperaba. Él esperaba que al cortar ese nervio bajara la temperatura. Después encontraron otros nervios que hacen que baje la temperatura. Pero bueno, no importa. La conclusión de él fue que el grosor de los vasos, no solo la temperatura, sino que la temperatura se regula a través del grosor de los vasos. Y el grosor de los vasos está controlado por el sistema nervioso. Lo cual fue muy importante porque la regulación del grosor de los vasos permite controlar un montón de respuestas fisiológicas, no solamente a la temperatura, sino por ejemplo la acción de las glándulas y cuánta energía le llega a distintas partes del cuerpo. Y fíjense además, algo muy interesante, que es que él cortó el nervio de una oreja pero no la de la otra. ¿Y por qué es importante esto? Si él hubiese cortado los nervios de las dos orejas, entonces si él, por ejemplo, veía un aumento en la temperatura de las orejas, no podría haber atribuido eso a cortar el nervio. Capaz que las orejas del conejo se estaban calentando porque el conejo estaba muy asustado o muy nervioso porque lo estaban manipulando, digamos. Y no necesariamente a que se hubiese cortado el nervio. Con lo cual, esta manipulación astuta de hacer una oreja y no la otra,
le permite tener a una de las orejas como control de que realmente lo que está sucediendo a causa de la manipulación que él hizo y no a causa de alguna otra cosa. Entonces lo que vemos de nuevo es que aparecen partes, reconocemos las mismas partes, es decir, que hay una pregunta, que hay una manipulación por parte de Bernard, que él a través de esa manipulación observa unos ciertos resultados y los logra interpretar en función de lo que él sabe y lo que él está observando. Fíjense, por un lado, que el resultado que él obtiene no es el que estaba esperando, no se le esperaba algo de la temperatura, pero se da cuenta de una cosa mejor todavía, que es que descubre el control nervioso de la vasodilatación. Y además que la manipulación influye en la interpretación, es decir, uno interpreta una cosa distinta dependiendo del tipo de manipulación que haga. Si él hubiese cortado los dos nervios, por ahí la interpretación que él obtenía era menos convincente, por ejemplo. Es decir, que estas partes de alguna manera interactúan un poco entre sí. Uno no interpreta lo mismo dependiendo no solo de los resultados y el contexto, sino también de la pregunta que se hace o de la manipulación que está realizando. Vayamos a otro experimento, esta vez por un italiano, Luigi Galvani, que trabajó un poco antes que Bernard, estos a fines de 1700. A mí me gusta llamar este experimento el de Reanimator de ranas. Luigi Galvani trabajaba mucho con su esposa y eso es notable porque en esa época las mujeres en realidad no hacían ciencia, digamos, en general no se les estaba permitido hacer ciencia, pero hubo algunos científicos que sí colaboraban con mujeres. Y ellos dos estaban haciendo un día una disección de una rana y tenían unas patas de rana que estaban solas, ¿sí? O sea, no era la rana entera, la rana estaba muerta, eran las patas de rana. Y al hacer la disección, las patas empezaron a mover violentamente. Los músculos empezaron a contraer. Y entonces él se acordó que en realidad había experimentos que mostraban que cuando se produce una descarga eléctrica a través del cuerpo de una persona viva, los músculos también se contraen involuntariamente. Entonces empezó a pensar que él había encontrado una forma de electricidad adentro de las patas de la rana y lo llamó electricidad animal. Y empezó a hacer muchos experimentos para comprobar que esto era así. Y es muy interesante por varias razones. Una es que él no se estaba haciendo ninguna pregunta cuando descubrió esto. O sea, estaba haciendo una disección de una pata de rana, se empezó a mover y dijo, acá hay algo interesante, y empezó a mirarlo. Pero no estaba buscando la respuesta a una pregunta. Simplemente estaba jugando de alguna manera o estaba haciendo un trabajo para otra cosa y se topó con algo. Y por otro lado, que la conclusión a la que él llegó de que hay una electricidad animal no es la que nosotros tomamos como correcta en el día de hoy. Él, de hecho, se empezó a pelear mucho con... él publicó sus experimentos y los experimentos los leyó otro investigador italiano que se llamaba Alessandro Volta, que empezó a tratar de repetirlos y se encontró con cosas muy curiosas. Uno era que las patas de rana no siempre saltaban así alocadamente. Para que eso pasara, Volta descubrió que tenía que haber dos tipos de metales. De hecho, cuando Galvani hizo la primera disección, él usó un bisturí de cobre y una bandeja de plata. Y cuando esos dos metales entran en contacto, ahí es cuando se produce la contracción. Volta se dio cuenta que no había una electricidad animal, sino que se producía una corriente eléctrica en los dos distintos tipos de material. Y de hecho, siguió esas investigaciones y diseñó lo que ahora conocemos como la pila o la batería, digamos, que justamente se trata de que hay dos materiales distintos, pueden ser dos metales, pueden no ser, pero él empezó por ahí y se genera una corriente eléctrica. Entonces es muy interesante ver que el experimento no partió de una pregunta, pero además llegó a una conclusión que ahora consideremos no adecuada, pero disparó una discusión con otros investigadores que llevaron a otro tipo de descubrimiento que no estaba previsto. Entonces, lo que estamos viendo es que hemos identificado 4 partes, digamos, de experimentos que se repiten con frecuencia y que encierran herramientas de pensamiento, pero que aparecen de manera distinta en diferentes experimentos. Entonces, Galvani se topó con su resultado por accidente, dijimos.
Eso quiere decir que en ese caso la pregunta no existía. Él arrancó con una manipulación, tuvo un resultado y lo interpretó de una determinada manera. Encima la interpretación resultó no ser la que aceptamos hoy. Y esto, bueno, nos muestra que estas partes no son estrictas. También puede no haber una de esas partes. También puede pasar, de hecho pasa mucho, que alguien inventa una técnica, ¿no? Entonces es una determinada manipulación. Y les encanta la técnica y se dan cuenta que tiene mucho poder, ¿no? Por ejemplo, hay un químico también en el 1800, Davy se llamaba, que descubrió que al hacer pasar electricidad, de nuevo con la electricidad, por ciertas sustancias, las sustancias se podían descomponer. Entonces empezó a descomponer muchas sales. Entonces pasa que tenés esa técnica y decís, bueno, con esta técnica, ¿qué preguntas puedo contestar yo? Y entonces empezás a buscar preguntas a partir de la técnica y no a tratar de imaginarse una manipulación necesariamente para contestar una pregunta. Es decir, la manipulación viene primero y después la pregunta, los resultados y la interpretación pasan a segundo plano. Y también, de manera similar, por ejemplo, podemos mencionar lo que pasó con Watson y Crick. James Watson y Francis Crick son, ustedes saben, las personas que determinaron la estructura tridimensional de la molécula de ADN, ¿no? La molécula que compone nuestros genes. Y ellos lo hicieron, es muy asombroso, lo hicieron sin hacer ningún experimento. No hicieron ningún experimento. Sí tenían una pregunta. La pregunta era clara, ¿cuál era la estructura tridimensional de la molécula de ADN? Y empezaron a buscar los resultados de muchos experimentos que estaban por ahí y los fueron uniendo como piezas de un rompecabezas y finalmente lograron determinar con éxito, o sea, resolvieron el rompecabezas con éxito. Entonces, fíjense que acá la interpretación, realmente los resultados, es lo que realmente está jugando. O sea, Watson y Crick tienen una pregunta, pero lo que hacen es interpretar resultados que los tomaron otros. Y esto pasa mucho en ciencia, y por lo tanto también puede pasar en el aula, que es que nosotros tomemos los resultados de alguna otra persona, no es necesario que los generemos nosotros los resultados, y lo que nos concentramos es en cómo interpretar esos resultados. Bien, entonces vayamos a un experimento más. Este experimento a principios de 1700 fue realizado por un científico inglés que se llama Stephen Gray. Y tiene que ver con la atracción electrostática. Ustedes saben que cuando nosotros frotamos ciertos objetos, ciertos materiales, y Gray lo sabía en ese momento, por ejemplo el vidrio, si nosotros lo frotamos con otros materiales como puede ser la lana o la seda, adquiere la propiedad de atraer papelitos o objetos muy livianos. Lo que vemos acá en este dibujo es una parte de un frasco. Él le había puesto un corcho y lo que él vio, de nuevo, sin hacerse ninguna pregunta, que él frotó el frasco y el corcho empezó a atraer papelitos. Y él dijo, ojo, porque yo no froté el corcho, yo froté el frasco de vidrio, pero es el corcho el que atrae. Quiere decir que la propiedad atractiva se logró transmitir del vidrio al corcho. Entonces lo modificó un poco, le puso un palito al corcho como vemos en el dibujo y en la punta del palito puso una esfera de marfil. Y acá vemos también, justo debajo de la esfera de marfil, que hay una plumita. Entonces este es el dispositivo, la manipulación que él armó era esta. Y ahí sí se hizo una pregunta. Bueno, hizo el experimento y se dio cuenta que sí, que en efecto la bola de marfil atrae una pluma cuando yo froto el vidrio. Entonces se hizo la siguiente pregunta. ¿Cuán lejos puedo transmitir yo la propiedad atractiva? Fíjense de nuevo que él descubre el fenómeno medio que por casualidad, así por accidente. Pero después, manipulándolo un poco, se da cuenta de que se puede hacer una pregunta muy interesante. Y recién ahí aparece la pregunta. Entonces, para contestar esa pregunta, genera otra manipulación. Lo que hace es, en esta figura estamos viendo a la derecha hay una manito ahí desencarnada, la persona no aparece, está la manito sola, que sujeta una barra. Esa barra, en realidad yo les cuento, ha sido frotada y entonces puede atraer papelitos. Y ahora con la barra tocamos una soga. Y la soga está, a la soga está atado, fíjense, en la parte izquierda,
vemos la bola de marfil y vemos que está trayendo unos papelitos que están depositados sobre una mesita muy monona, muy del 1700, digamos. Entonces vemos que él transmite la actividad atractiva a través de la soga. Entonces lo que empieza a hacer es hacer una soga cada vez más y más y más larga para ver cuán lejos, esa es la pregunta que él tiene, cuán lejos puede llegar, puede transmitir la propiedad atractiva. Y entonces empieza a modificar y hace la siguiente modificación de su manipulación. Este es un dispositivo mucho más complejo. Fíjense que cerca de nosotros hay un grupo de personas mirando una bola de marfil que está trayendo papelitos. Y en el fondo vemos dos personas, dos chabones, y hay uno que tiene una barrita que la ha frotado contra algo y con eso toca una soguita. Y lo que vemos acá en el frente, con la flecha azul, es que la bola de marfil en efecto está trayendo papelitos. La idea es que la propiedad atractiva migra a través de todos esas sogas que están yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo para poder hacerlas lo más largas posible. Cuando Gray hizo eso, lo que encontró fue que la bola de marfil no atraía papelitos. Es decir, el efecto que él había verificado antes con una soga ahora se había perdido. Le agarró un patatús. Estaba muy decepcionado, muy frustrado, ansioso y se puso a pensar. Y se dio cuenta de que en realidad todo este dispositivo estaba sostenido por otras sogas que están marcadas acá por la flecha verde. No confundir con el superhéroe flecha verde, ¿está bien? Y entonces, que eran también del mismo material que la soga por la cual se movía la carga electrostática. Entonces él empezó a pensar, claro, si la soga transmite esta propiedad atractiva, bueno, también la propiedad atractiva se me está yendo para todos lados a través de las otras sogas. Entonces tengo que cambiarlo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner unos hilitos muy finitos para sostener. Entonces usó hilos de seda para sostener la soga. Y cuando hizo eso, sí vio que la bola de marfil en efecto volvía a atraer papelitos. Entonces siguió haciendo cada vez más largo, pero las sogas pesaban y en un momento se le rompió todo y los hilos de seda se partieron y se cayó todo al piso. Entonces dijo, son muy débiles los hilos de seda, voy a tratar de buscar otro hilo muy, 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 muy finito. Entonces usó unos hilos de cobre. Y cuando hizo eso, vio que la bola de marfil dejaba de atraer papelitos. Es decir, que ahora de nuevo la propiedad atractiva se le fugaba, se le perdía, se le iba a través de los hilos de cobre. Pero los hilos de cobre eran tan finitos como los hilos de seda. Y ahí se dio cuenta que cuando él cambió la soga a hilo de seda, no solo había cambiado el grosor, también había cambiado el material. Entonces ahora logró reformular toda su interpretación al haber cambiado la manipulación medio por accidente y se dio cuenta de que en realidad hay ciertos materiales que son buenos conductores de la electricidad y otros materiales que son malos conductores. Entonces lo que vemos es que él empieza con una pregunta, hace una manipulación, obtiene un resultado, lo interpreta de una determinada manera, pero tiene un accidente con lo cual cambia el tipo de manipulación, vuelve a tener otro accidente, lo vuelve a cambiar, entonces vuelve a tener otro resultado y finalmente arriba una interpretación que no era la esperada, que no es que, su primera interpretación fue que el grosor afectaba la transmisión, ¿no? Primero, ya la pregunta es otra, la pregunta es si el grosor afecta la transmisión y él dice que sí, después se da cuenta que no. Entonces la siguiente pregunta es, ¿el material afecta la transmisión? Y ahí logra enganchar y realmente descubre que hay materiales buenos conductores y malos conductores y pasa la historia con esa conclusión. Pero fíjense cuán dinámicas son estas partes de los experimentos y cómo se van, aparecen, desaparecen, se reformulan, cambian de orden, cambian de prioridad. Entonces, estas son las 4 partes que hemos encontrado dentro de un experimento. ¿Qué es lo que queremos hacer en el aula con estas cosas? ¿Qué buscamos hacer en lo? ¿Qué podemos hacer con estas partes en el aula? Bueno, nosotros podemos
a través de nuestras consignas, pedirle a los estudiantes que formulen preguntas. Entonces, por ejemplo, podemos decir, chicos, vayamos afuera y miremos este hermoso jardín. A ver, ¿qué preguntas se hacen ustedes respecto de estas flores, por ejemplo? Entonces ellos tienen que formular la pregunta. Pero también puede ser que nosotros le digamos, miren, fulano de tal hizo este experimento y se hizo esta pregunta. Y ponerle algunas consignas para darnos cuenta de si los estudiantes están realmente entendiendo de qué se trata esa pregunta o no. O podemos describirles un experimento y decirles, ¿qué preguntas está haciendo este investigador? Entonces ellos ahí tienen que identificar la pregunta y comprenderla. O también podemos pedirles que la reformulen a la pregunta. Dada esta pregunta, ¿cómo la cambiarías para que alguna otra cosa? Dentro de lo que es la manipulación, nosotros podemos pedirles que le diseñen la manipulación. Es decir, a ver, tenemos esta pregunta. ¿Qué harías vos para contestar esta pregunta? ¿Qué experimento se te ocurre? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no? Etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el diseño experimental, que es justamente imaginarse la manipulación, que es algo bastante difícil de hacer. También podemos pedirle que la ejecuten, es decir, hagan el experimento. A ver, mezclen esto, a ver qué, háganlo. También podemos, dada una determinada manipulación, hacer preguntas para ver si ellos están entendiendo de qué se trata la manipulación y por qué se hace de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa si cortamos los nervios de las dos orejas? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la conclusión? ¿O por qué te parece que acá se pone un frasquito solamente con agua? Los resultados también se pueden manipular de distinta manera. Una posibilidad es que ellos obtengan esos resultados, que vayan y midan las cosas, que vean qué error tienen, que decidan qué instrumentos van a usar y que realmente tomen nota de esos datos. Pero también puede ser que nosotros les demos una lista de datos y que simplemente hagamos consignas para ver si están entendiendo de qué se trata, qué son esos datos. Y también, por supuesto, les podemos pedir que los analicen. Por ejemplo, pueden tener una tabla de datos que son números y nosotros les pedimos que los transformen en porcentajes. También eso es un análisis de esos resultados. Y en cuanto a la interpretación, también nosotros podemos pedirles que formulen las interpretaciones, es decir, y no tienen por qué hacer el experimento. A lo mejor el experimento está contado o es un video de un experimento que están viendo y nosotros le damos una tabla ya con los resultados, es decir, no tienen que obtener los resultados, pero una vez que están enfrentados a esos resultados, nosotros les decimos, chicos, ¿qué conclusión sacan de esto? Entonces ahí ellos tienen que formular la interpretación. Pero también es posible que les digamos, bueno, Claude Bernard concluyó esto de su experimento. ¿Ustedes están de acuerdo con esa conclusión? Entonces vemos si comprenden de qué se trata una determinada interpretación que dio. O incluso le pueden reformular, pueden decir, bueno, a ver, Stephen Gray llegó a esta conclusión. ¿Ustedes se les ocurre otra interpretación posible de estos resultados? Y así hay muchas otras cosas que se pueden hacer respecto de estas partes y por supuesto hay otras partes de los experimentos que ni siquiera hemos analizado. Pero lo interesante de todo esto es que todas estas cosas que estamos viendo son justamente las herramientas de pensamiento. Esto que hemos visto son las herramientas de pensamiento científico que aparecen en experimentos. Entonces, la gran cuestión es que nosotros como docentes tenemos que decidir qué consignas usar al estudiar o al hacer un experimento. No basta con hacer un experimento ni tampoco con contarlo, como hice yo hoy. Tenemos que tener a mano las consignas que hagan que los estudiantes pongan en juego las herramientas del pensamiento científico en experimentos. Es decir, las preguntas, las actividades que movilicen cognitivamente, que ellos pongan en juego, que ejecuten, que usen, que practiquen esas herramientas de pensamiento científico, en este caso, en experimentos.